sus preguntas, ya tenemos todo el tiempo para atender precisamente todas sus preguntas. A ver, esta proteína alga espirulina no viene en un catálogo ortomolecular porque no es una vitamina, no es un aminoácido, pero sí es una proteína. ¿Y por qué es una proteína? La tenemos que considerar como las proteínas vegetales que hay, como la de soya, por ejemplo. Es una proteína que está muy relacionada con el alto rendimiento, pero hay personas que no aceptan, por ejemplo, las proteínas de origen de pescado, o no les gusta la soya, o tienen muchas cosas en contra de la soya, no la digieren bien. Esta sería la mejor opción. Y vamos a explicar qué es, de dónde viene, para qué sirve. Entonces, en el entendido que es una proteína, eso que nos quede muy, muy claro. Sí, es un alga, pero su capacidad nutricional le da el carácter de proteína. A ese nivel de nutrición tiene esta capacidad, este maravilloso producto. Bueno, el nombre de espirulina, para que ustedes conozcan bien al revés y al derecho sobre esta alga conocida mundialmente, nosotros tenemos que también conocer todos los principios a los que corresponde este producto. El nombre botánico de una alga minúscula, por eso se le da ese nombre, de color verde azul, de apenas medio milímetro de longitud. Más adelante vamos a ver la forma, es una forma muy bonita, son pequeñas. La palabra latina espirulina significa espiral, más o menos porque su estructura a nivel morfológico tiene una forma de espiral, entonces de ahí el nombre. La espirulina crece en la tierra desde hace ya 3.000 millones de años. Fíjense qué maravilla, además desde dónde se está usando, desde qué época se está usando. De ahí el rendimiento muscular que tenían estas personas. Entonces está presente en el planeta hace 3 millones de años. Los aztecas y los mayas la conocían ya hace siglos, el efecto maravilloso y curativo de esta alga, la alga espirulina. Ya saben, el nombre se lo debe a una espiral, más adelante está la forma, más o menos su morfología le da este nombre. Y la utilizaban diariamente como alimento adicional. Qué sabiduría y qué maravilla que, a pesar de que ellos tenían el sustrato de la tierra más rico en minerales y en nutrientes que pudo haber existido en este planeta, aparte de ello ellos ya tenían la conciencia de que tenían que tomar un complemento adicional, algo adicional a las bondades del maíz, a las bondades de las frutas, de las verduras, de toda esa bella naturaleza sin contaminación. Ya tenían esa conciencia porque conocían las cualidades maravillosas, nutritivas, regenerativas y sobre todo energéticas que tiene esta maravillosa proteína natural. Por supuesto, es una proteína, se considera vegetal, y la tomaban ellos como un alimento adicional, el complemento perfecto para la salud. Ya ellos tenían la cultura de los complementos nutricionales. En nuestra época, esta, llamémosle, insignificante plantita es conocida en todo el mundo como una de las fuentes de alimento más ricas en toda la naturaleza. Fíjense qué importantes, las más ricas en toda la naturaleza. Millones y millones de personas toman diariamente espirulina para tener más energía, resistencia física y mayor capacidad de rendimiento. Yo me iría más allá. La he probado, la hemos sugerido a varios pacientes, por ejemplo, con problemas de impotencia, con problemas de falta de memoria, falta de concentración, y curiosamente yo en lo personal la utilizo para atender a los niños con déficit de atención e hiperactividad, porque es una proteína que dota al organismo de lo necesario para que el cerebro trabaje bien. Entonces es una maravilla. Utilícenla como parte de la alimentación, como bien usaban los mayas, alimentación adicional. Y la espirulina crece en granjas acuáticas especiales en zonas subtropicales, por lo que no es un alga 100% marina. La espirulina contiene más de 60 sustancias vitales distintas, y por tratarse de sus propiedades de proteína, pues para el hígado es una maravilla, de verdad es una maravilla en casos de alcoholismo. Más adelante vamos a ver todos los beneficios, pero vayan ustedes también participando en este seminario. Les estamos dando a conocer, para nosotros es la primera vez que hablamos de esta proteína
que nos hacía falta integrar una proteína en nuestros tratamientos, o si tenemos duda, bueno, pues ¿qué proteína le puedo recomendar? Esta sería la proteína ideal. Y además vayan recordando, vayan nutriendo también ustedes para todas las cosas que se usa, para adicciones, para alcoholismo. Es muy importante para desintoxicar, también tiene funciones desintoxicantes a nivel hepático. La espirulina es una cianobacteria filamentosa. Aquí está la forma de la famosa espirulina, la formita esa espiral, es un tono azul verdoso. Bajo el microscopio, la espirulina aparece con filamentos azules verdosos de células cilíndricas, como estos cilindritos que se ven aquí a su derecha, así muy bien formaditas, dispuestas en filas helicoidales, o sea, van haciendo unas vueltas como de hélice, sin ramificación. Los filamentos están moviéndose, deslizando sobre su axil. Y el diámetro de las filas de las células de estas cilindritos es de 1 a 3 unidades en las especies más pequeñas y de 3 a 12 en las especies más grandes. Las sustancias vitales más importantes que contienen son muchísimas, son muchas, o sea, no solamente es una proteína. Vamos a ver rápidamente las gráficas y nos vamos a regresar a cada una para que tengamos esa concepción tan maravillosa de todas las sustancias nutricionales que contiene una alga espirulina. Tiene proteínas, tiene clorofila, tiene enzimas. Un día vamos a hablar de las enzimas, es un tema apasionante. Tiene antioxidantes como el betacaroteno, tiene complejos vitamínicos minerales, tiene ácido gamma-linoleico y tiene ácidos nucleicos. Todo eso contiene esta maravillosa alga. En cuestión de proteínas, son de la primera calidad que se puedan encontrar. Un 60% de proteína vegetal, la espirulina, es una de las fuentes proteicas naturales más ricas. Imagínense, contiene un 60% de la proteína vegetal y por tratarse de ser una proteína vegetal, por supuesto tiene una capacidad de absorción muchísima más rápida que la de la carne. Aquí en esta lámina de la proteína quisiera darles un ejemplo rapidísimo antes de continuar, para que entendamos la diferencia entre una proteína y otra. No queremos satanizar a las demás, pero sí darle su lugar a cada una. Cada una es necesaria, la proteína de soya, la proteína de origen animal, la de pescado, la de oleaginosas. Esta no es la excepción, pero tiene un alto valor a nivel ya vimos, nutricional y proteico de un 60%. ¿Qué pasa con un filete de carne recién cortadito, sin aceite, asado de la manera más saludable que se pueda? La proteína de la carne tarda en digerirse de 4 a 6 horas. Es mucho tiempo lo que tarda en digerirse la proteína. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primariamente pues hay un desgaste enzimático, se requiere de muchos procesos enzimáticos para poder digerir la cantidad de proteínas que estamos consumiendo en un filete de carne. Y aparte, estamos degenerando al hígado, porque 4 a 6 horas, cuando el metabolismo mínimo tarda 2 a 4 horas, una proteína, en este caso el filete de carne de res, tarda 6 a veces hasta más horas. Esto en un organismo sano. Ahora imagínense en un organismo que tiene colesterol, triglicéridos, que tiene el hígado graso, que tiene problemas metabólicos, que tiene diabetes. Es más el tiempo que va a tardar en digerirse. En cambio, la proteína de soya, la proteína de la que estamos hablando, la espirulina, se absorbe de manera muy, muy rápida. Y aparte de ello, aparte de que se absorbe y se digiere muy rápida, bueno, tiene 8 aminoácidos esenciales y los 9 no esenciales. Entonces, con esto la hace sumamente completa. ¿Por qué? Porque los aminoácidos participan en la construcción de proteína. Proteína muscular. Son los ladrillos con los que se forma una célula proteica y esta contiene 8 aminoácidos esenciales y 9 no esenciales. Como recordatorio, ustedes ya saben, los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo no produce y tenemos que consumirlos, por eso son esenciales. Esenciales porque de no consumirlos el organismo no los produce. Y los 9 aminoácidos no esenciales son los que, aunque no los consumamos, el organismo por default
los procesa, los fabrica, por así decirlo de alguna manera. La espirulina tiene el más alto porcentaje de proteína que cualquier comida natural, 65% más que el pescado, 10% más que la soya, 30% más que la leche, 3% más que el maní, 25% más los huevos y el 12% más que los granos en general. Entonces es una proteína con un muy rico valor nutricional. Y las sustancias vitales más importantes que contiene son clorofila. ¿Han escuchado hablar de las bondades de la clorofila? Bueno, nos quedamos aquí cortitos con esta lámina porque son muchísimas las bondades de la clorofila, pero aquí nos tenemos que enfocar a la espirulina. Pero imagínense que aparte del beneficio proteico tan grande, esta cualidad proteica tan grande de la espirulina, tiene clorofila. ¿Qué es la clorofila? Bueno, pues es una sustancia que es lo que permite darle el color verde a las plantas. ¿Por qué? Porque hace una síntesis de oxígeno suficiente para permitir esta síntesis en el color verde de las plantas. Es un oxigenador. Hagan de cuenta que la clorofila es un transportador de oxígeno. Entonces, esa es la maravilla parte de la proteína. La soya, por ejemplo, pues no transporta oxígeno, tiene otras bondades, los polifenoles de soya, pero esta en concreto, la espirulina, tiene esta capacidad nutritiva. Clorofila, que es, en términos así generales, si queremos decir rápido qué es la clorofila, para entender sus miles de beneficios, es un transportador de oxígeno. Limpia el cuerpo de residuos a partir de esta capacidad de transporte de oxígenos y apoya la función de los tejidos y los órganos en general. Entonces estamos integrando en el organismo una proteína con capacidades oxidativas y desintoxicantes por el apoyo de la clorofila. En el caso de las enzimas, como les decía, es todo un tema esta cuestión de las enzimas. Para que lo podamos entender, quienes no tenemos todavía muchos cursos avanzados, en un momento hablamos de las enzimas. Las enzimas son catalizadores, un poquito como transformadores. Las enzimas lo que hacen en el organismo, participan en el proceso de formación de la sangre, en el proceso de metabolismo, en el proceso de absorción intestinal, en el proceso proceso de convertir a los alimentos en energía, y también participan en el proceso del sistema inmunológico, pero también participan en millones y millones de procesos, incluso hormonales en el organismo. Entonces tiene enzimas, en este caso la espirulina, que aportan el equilibrio al metabolismo, a la digestión y activan el sistema inmunológico, que son las tres grandes fuentes en las que participan las enzimas. Entonces, si tienes, por ejemplo, problemas digestivos, que no puedas digerir bien algún tipo de alimento, incluso la carne, que tengas problemas de procesar, metabolizar los carbohidratos, sería muy útil en un proceso de resistencia a la insulina. Te ayuda a metabolizar los carbohidratos esta alga espirulina. ¿En qué otra cosa te puede apoyar en el metabolismo? Si tienes menopausia, porque el metabolismo en la menopausia es sumamente lento. En la diabetes es sumamente lento el metabolismo. Entonces aquí podemos apoyar con este producto. En la cuestión de la digestión, llámese colitis, gastritis, hernia yatal, procesos de úlceras esofagástricas, porque todos estos problemas son debidos a mala digestión. No digieres bien, formas una hernia. No tienes un saneamiento en el proceso digestivo, generas mucha acidez y esto te provoca que se queme el esófago y generan úlceras esofagástricas. Entonces es bueno utilizar esta alga. Además, saben que es muy importante en el proceso digestivo, cuando una paciente tiene cualquier problema de digestión, no hay absorción adecuada de nutrientes. Aunque estén gorditos, si tienen problemas de digestión, seguramente tienen problemas anémicos, aunque sean en un muy bajo grado. Tú mándale a hacer un paciente con problemas digestivos de cualquier índole un estudio de química en sangre para valorizar su calidad de la sangre y te vas a dar cuenta que pues como que no está una sangre tan de buena salud que digamos. Entonces aquí sería propicio manejar alga por las enzimas que tiene esta alga, que participan en el metabolismo y en la digestión, también en la absorción de nutrientes. Es muy favorable el uso del alga espirulina. Entiendas entonces que la podemos utilizar en pacientes con
lupus, que tiene un sistema plaquetario muy bajo. La podemos utilizar en pacientes con SIDA, en pacientes con leucemia, en pacientes con cáncer, en esta cuestión de que participan en la absorción intestinal, que es muy baja en estos casos. Y en los mismos ejemplos que acabo de dar, activa el sistema inmunológico: SIDA, leucemia, cáncer, lupus, cualquier enfermedad del tipo autoinmune, incluida la artritis y la diabetes. Entonces es una proteína que podemos dársela sin ninguna restricción a los pacientes. Aquí sí no importa si el paciente es hipertenso, no hay ninguna dosis de riesgo, vaya, no hay contraindicación. Al final de cuentas es una proteína vegetal que no va a alterarlo en nada. Y su capacidad antioxidante, sobre todo ante la presencia de betacaroteno. Ustedes saben que el betacaroteno es un precursor de vitamina A, por lo tanto tiene una función antioxidante. Ayuda mucho a los vasos capilares, a los vasos sanguíneos, a la antioxidación de las células y de los capilares. Por lo tanto, aumenta la resistencia y retarda el proceso de envejecimiento. En el caso de la menopausia es una maravilla, ya sea que manejes esta proteína o manejes vitamina A o betacaroteno, vitamina E, selenio. Puedes manejar esto, aparte tu proteína, espirulina, o puedes manejar la espirulina según la fase en la que estés. Por ejemplo, si la persona se acerca con un problema, ya sea de andropausia o menopausia, con muy agudos los síntomas, entonces le das su alga espirulina más sus antioxidantes. Puede ser el selenio con vitamina E, que ya sabemos que en estos dos procesos, menopausia y andropausia, se ayudan muy bien. Entonces sería un complemento maravilloso. Nada más te faltaría el complejo B, y si es en mujeres agregas el calcio y a los hombres le agregas la arginina, y bueno, con eso tienes de verdad garantizado que vuelven a tu consultorio, porque es una combinación maravillosa para el anti-envejecimiento. No te da tiempo de anotarlo, con mucho gusto lo repito. Sería el alga espirulina en casos agudos de sintomatología aguda en menopausia y andropausia. Yo manejo esta combinación, les doy al paciente la espirulina, le doy sus antioxidantes y le doy su complejo B. En el caso de las mujeres que ya tienen problemas óseos, le agrego el calcio. En el caso de los varones que tienen problemas ya de baja estimulación sexual, les agrego la arginina, y con eso de verdad quedan súper agradecidos, súper contentos, y además se les está viendo en la piel, en el cabello, en las uñas, en el carácter, en el brillo de los ojos, se va viendo los avances. Esta es una combinación muy rica, muy nutritiva, y sobre todo se ve a la vista que el paciente está de verdad generando desde dentro un proceso de rejuvenecimiento muy importante. Las sustancias también de vitaminas y minerales que tiene la enriquecen todavía más a esta proteína. Por eso es la base de la salud y el bienestar. Parecerá comercial, pero de verdad yo ya llevo mucho tiempo usando esta proteína. Será como más de 5 años utilizándolo en los pacientes y tienen muy buenos resultados. Ahora vamos a entrar a la parte de los beneficios que tiene también como ingredientes que tiene el alga espirulina. Tiene ácido gamma-linoleico. Esto es una maravilla. También no solamente para el antienvejecimiento, sino el apoyo a la menopausia y durante la menstruación. Tiene ácido gamma-linolénico. Es un ácido que hace muchos procesos de regeneración celular y apoya mucho en el proceso de menopausia, en la menstruación y también yo diría en el embarazo. Ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, la base de todas las células con efecto rejuvenecedor. Por eso les digo que esta combinación maravillosa de alga con algún antioxidante, su complejo B y algún aminoácido es una fórmula perfecta. Aquí en esta formulación de algún antioxidante, un nutriente y un mineral, tenemos la nutrición básica que pudiera requerir nuestro organismo. Con esto ya estamos completos en nutrición. Ahora, ¿cuál es el secreto de la energía solar que tiene esta maravillosa proteína? La espirulina no solo es un importante alimento para nuestro metabolismo físico, como ya explicamos y ya dimos ejemplos de en qué las podemos utilizar,
sino que también posee una acción vitalizante sobre nuestro metabolismo de la luz. Las más recientes investigaciones hechas por el profesor Marco Bischoff muestran que la composición química de nuestra alimentación tiene una importancia secundaria. El factor principal de la calidad de alimento más bien está basado en la energía luminosa. A esta energía luminosa, muchas investigaciones arrojaron este tipo de resultados, esta capacidad de luminiscencia que tienen los alimentos que se convierten en energía. Se le llaman biofotones, prana. Y todos estos estudios han arrojado que cuanta más luz puede almacenar un alimento, más valioso es. Esta es la capacidad que les da. A mayor biofotones que tienen, o sea, mientras un alimento tiene más energía luminosa, más capacidad de esta recepción que viene de la luz del sol, más valioso es el alimento. Hagan de cuenta que tiene un sensor de luz. Hay alimentos que tienen un sensor de luz más habilitado que otros, y eso es lo que le da la capacidad de mejor alimento, más nutritivo o más valioso que otros. Por ejemplo, las verduras frescas que han crecido de forma natural y la fruta madurada al sol son ricas en energía solar. Por eso no hay nada mejor que consumirlas frescas y crudas. Y por supuesto, esta energía se degrada por mucha capacidad que tenga, por ejemplo, la zanahoria. De hecho, las frutas que tienen estas capacidades son las amarillas, las rojas y las naranjas. Este color se lo da precisamente esto, esa capacidad fotosensible a la luz. Es lo que le da el color, así como la clorofila le da la tonalidad verde. Hay capacidades de absorción de luz en algunos nutrientes que sintetizan más la luz de acuerdo a los nutrientes que tienen, y entonces dan estos tonos. Pero estas capacidades nutritivas se pierden cuando congelamos, cuando sometemos al hervor, a la cocción, los alimentos. Entonces hay que tomar en cuenta esta energía que tiene los alimentos, y la espirulina la posee. A través de la alimentación absorbemos las partículas luminosas. Recordemos que a estas partículas luminosas se le llaman biofotones, que se transmiten a las células. Qué maravilloso efecto hace. No cabe duda que somos parte de un ecosistema maravilloso, perfecto y dotado al 101% de todo lo que necesitamos. Entonces, a través de lo que comemos se absorben estas partículas, los biofotones, y esta absorción de estas partículas llamadas biofotones se transmiten a las células. Estas partículas contienen importantes bioinformaciones que controlan complejos procesos vitales de nuestro cuerpo. Incluso yo estuve investigando y estudiando sobre esto cuando me metí a la cuestión de estar recomendando la espirulina, y muchas personas dicen, no, tómate unas 2 cápsulas de espirulina y te va a cambiar el ánimo, te va a dar energía. No es tanto la energía que te provee, sino es esta capacidad de transmitir la energía que viene de estos biofotones a las células. Y es esa capacidad la que hace que un paciente cambie de ánimo. Yo lo he comprobado mucho, el uso de esta alga, de ahí que yo la haya recomendado mucho, sobre todo en este tipo de catálogos ortomoleculares, porque el proceso en pacientes con depresión, con fibromialgia y sobre todo con alcoholismo, con drogas, es maravilloso lo que obtienen a través de la alga. No es que dejen de hacer lo que estaban acostumbrados, adictos, les cambia el ánimo. Esto es a lo que quería que llegáramos. Cambia el ánimo de las personas, y se ha demostrado que este cambio de ánimo es precisamente por esta capacidad que tienen estas partículas luminosas, y que las absorben estas partículas las células de nuestro organismo y se metabolizan, y entonces eso es lo que te da la capacidad de tener más energía. Tu piel se ve diferente, el brillo de tus ojos se ve todavía con más luz. Te está dando esta capacidad. Haz de cuenta que los nutrientes y las capacidades que tiene el alga espirulina
te va a dar como un nuevo brillo dentro y fuera de tu cuerpo. Por eso se le considera un maravilloso reestructurador celular anti-envejecimiento. Y muchos de estos beneficios están precisamente en esta explicación. Entonces vamos a repetir el párrafo. Estas partículas contienen importantes bioinformaciones, informaciones de vida, que controlan complejos procesos vitales de nuestro cuerpo. Los biofotones poseen una gran fuerza de organización, regulación que proporciona al organismo mayor movimiento y orden. Ello se expresa mediante una sensación de vitalidad y bienestar. Esto es lo que yo he encontrado como resultado en pacientes con alcoholismo, en pacientes con depresión, incluso con esquizofrenia. Ahí es más tardada la cosa, pero en pacientes con alcoholismo, con drogadicción, tabaquismo, depresión, les empezamos a dar sus proteínas. Incluso hay pacientes con alcoholismo que no quieren saber nada de nada y menos de algo que les quite la adicción. Entonces les digo, bueno, tómate tu alga nada más para que tengas energía, para que se te calme la cruda, para que pues te dure más el efecto de la energía. Tómate tus algas. Y notamos esto, que experimentan ellos esa actitud de bienestar, que es precisamente lo que ellos no tienen, porque ustedes saben que es una enfermedad emocional. Lo que menos tienen es incluso ganas de vivir. Entonces viven atormentados y se refugian en alguna adicción. Les empiezas a dar el alga y lo primero que hace como proceso desintoxicante, como proteína que es desintoxica, con la clorofila que tiene oxigena y desintoxica. Pero aparte de ello, estas capacidades que se han encontrado, estas partículas luminosas hacen que tenga el paciente, viva una sensación de vitalidad y bienestar. Y dicen, pues sí, me da como que más energía. Y esta energía hace que ya no se estén refugiando tanto en su tristeza y, por supuesto, no corran al alcohol, a la droga o al tabaco. Experiméntenlo con sus pacientes, pruébenlo y van a vivir resultados maravillosos con ellos por esta capacidad tan... Para mí es la capacidad más hermosa que pueda tener el alga, esta cuestión de las partículas luminosas y esta capacidad que tiene. Yo no le llamo tanto energía, sino te devuelve esa vitalidad que no tenías. Es como una cuestión entre metabólica y emocional, los cambios que se dan a partir de la ingesta de este producto. Por lo tanto, una parte importante del efecto del alga espirulina radica en la energía solar que esta alga almacena y puede transmitir directamente al organismo humano. Qué hermoso planteamiento nos da la naturaleza a través de esto, ¿no? Entonces, radica esa energía en la energía solar que se transporta, que la absorbe el alga, y al absorber esta energía solar el alga, pues nuestro organismo se va a permitir enriquecer de esta energía. Ahora, construye y refuerza la gran cantidad de sustancias vitales que se encuentran en la espirulina, que ya vimos. Vamos a repasarla para que dominemos y cuando nos preguntes, oye, ¿por qué es tan buena el alga? Bueno, primero que nada porque tiene un 60% de fuente proteica, tiene clorofila, tiene enzimas. Las enzimas, recuerden, aportan un equilibrio en el metabolismo, en la digestión y en el sistema inmunológico. Casi nada. Tiene antioxidantes, tiene complejos vitamínicos y minerales, tiene ácidos gamma-linoleicos, tiene ácidos nucleicos, entonces, y sus capacidades de energía solar de las que ya hablamos. Por todas estas maravillas, la espirulina refuerza de modo natural la vitalidad y activan el sistema de defensa. ¿Por qué he sido muy recalcitrante y reiterativa en este tema? Porque por muchos años la espirulina se manejó como el alimento del futuro, el alimento de los astronautas. Hay mucha información acerca de ello. Digo, no la tengo yo, pero hay mucha información en donde tú puedes acercarte. No te quedes solo con esto que estamos diciendo. Afortunadamente, hoy en día hay mucha información acerca de esto, pero también se ha satanizado en algunos momentos diciendo que el alga no es el alimento maravilla. Yo tampoco estoy de acuerdo ni que existen productos milagro, ni que es el alimento maravilla.
Pero este nutriente, así como he hablado tanto de las bondades de la colina, de la plata coloidal del pantoténico, este nutriente como proteína tiene esas bondades nutricionales no porque nosotros lo digamos, sino por todo lo que acabamos de repasar, por la clorofila, por la capacidad de enzimas que favorecen síntesis enzimáticas en procesos tan importantes como el metabolismo, la digestión, yo le llamaría más asimilación, y la capacidad autoinmune, porque tiene nutrientes como minerales y vitaminas, tiene ácido gamma-linoleico, tiene ácidos nucleicos. Entonces eso es lo que la hace maravillosa. No es que sea la cápsula milagro, es que en sí las capacidades nutricionales del alga son muchísimas, y esa es la condición que hace que tenga esta capacidad tan maravillosa dentro del organismo. Además de que se compensan las eventuales deficiencias alimentarias a través de la ingesta de un producto así. Les di el ejemplo de la capacidad proteica que tiene el alga, un 60% se absorbe. Les puedo garantizar que en media hora está el organismo ya absorbiendo esta capacidad proteica, y un filete de carne, si bien te va a las 6 horas, si está fresca, la metabolizas. Pero mientras estás degradando el hígado, estás degradando el páncreas, el intestino, la función enzimática, el metabolismo se hace muy lento y estás degradando muchas funciones en tu organismo, aparte de los tóxicos. Y si bien te va, se degrada en 6 horas. En cambio, el alga, con esta capacidad que tiene, en media hora no más, se está absorbiendo. Entonces, la resistencia aumenta. Dadas estas capacidades, aumenta en tu cuerpo la resistencia y puedes recuperarte con mayor rapidez después de realizar esfuerzos físicos y mentales. Incluso es un reparador celular muy bueno junto con la plata coloidal. Yo lo doy antes de una operación y después de la operación. Le digo al paciente, sobre todo a aquellos pacientes que van a tener una operación delicada, necesaria, pero delicada, y entre sus pastillas, sus tratamientos y sus nervios, yo les digo, mira, aunque sea que te tomes tu alga, tu plata coloidal y tu complejo B, ya con eso tienes para estar muy fuerte a la hora de la operación, para que la anestesia no cause tantos estragos y para que te recuperes rapidísimo en los cuidados postoperatorios, porque tiene esta capacidad, le da mucha energía, mucha resistencia al organismo. En el caso de pacientes con SIDA, con leucemia, con lupus, da mucha fuerza, luego se ven revitalizados, en su piel se les nota. Y en el caso del tema que nos ocupa hoy, del atletismo, para aquellas personas que hacen atletismo de alto rendimiento, pesas, natación, tenis, fútbol, básquetbol, jockey, bueno, todos esos deportes le llaman de alto rendimiento. Bueno, pues es una maravilla porque el desgaste físico que tienen se repone de manera muy natural con este producto. Ya no tienes que recurrir a los anaeróbicos, a los productos anaeróbicos, a los esteroides. De verdad, cámbiale la historia al atletismo con el consumo de este tipo de proteínas. Y además nos vamos a sentir más vitales y estamos mejor protegidos contra el estrés diario, porque si tenemos esta vitalidad, así tengamos muchos problemas que resolver, el estrés causa estragos, vivimos el estrés cuando nuestro cuerpo no tiene la energía suficiente para enfrentar los embates de la vida. Pero si le damos con qué al cuerpo, pues te aseguro que aunque haya problemas de estrés, vas a tener con qué enfrentarlos. El contenido de grasa en la espirulina es apenas del 5%, muchísimo menos que la grasa de cualquier otra fuente de proteínas. ¿Cuánta grasa tendrá un filete de res, un filete de cerdo? Tiene una insignificante pechuguita, tiene más grasa que esta proteína. No digo con esto de que no comamos ese tipo de proteínas, que son ricas y para algunas personas serán muy necesarias en su dieta, pero aquí ya no te preocupes tanto de qué tanta cantidad de proteínas consumes. Con una ingesta, más adelante vamos a recomendar cuál sería esa ingesta de estas proteínas, tienes la certeza de que no estás aportando calorías, porque muchas personas incluso le tienen miedo al complejo B, porque dicen que el complejo B engorda, y me he encontrado con otras personas que dicen que el alga les da mucho apetito y que no se la comen porque ese apetito va a hacer que engorden. No tiene calorías, como estamos viendo aquí, es mínimo el porcentaje de aporte a nivel de grasa, apenas un 5%, y 10 gramos tienen solo el 36 calorías y no tienen colesterol.
Entonces tienen menos calorías que una barrita de esas que venden disque para no engordar, tienen muchísimas menos calorías. Esto significa que la espirulina es baja en grasa, en calorías, y es una fuente de proteínas libre de colesterol. Además, la espirulina es una comida rica en betacaroteno. Esta figura está muy simpática de las zanahorias, muy rica en betacaroteno con concentraciones 10 veces mayores a la zanahoria. No por nada los mayas la tomaban como algo adicional. Y 10 gramos de espirulina proveen 14 miligramos de betacaroteno. Entonces es un nutriente sumamente completo. No solamente te va a dar energía, te va a dar también antioxidantes. Por eso ese es el secreto de sus bondades anti-envejecimiento, aparte de esa energía solar que absorbemos en nuestras células cada que consumimos un producto como este. La espirulina es la fuente más rica de vitamina B12, entonces para los niños es una maravilla, es una fuente de crecimiento, incluso para las mujeres embarazadas, mucho más que el hígado de res, la clorela, que sería la clorofila, o los vegetales de mar. Provee suficientes cantidades de tiamina, riboflavina, otras del complejo B como vitamina B6, niacina, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico, inositol, vitamina E, también están presentes obviamente en cantidades menores. Con esto no queremos decir que vamos a hacer un lado el complejo B si lo necesitamos, pero estamos hablando de que es un nutriente que aparte nos va a dotar de fuentes de complejo B importantes, además de las que podríamos requerir. 10 gramos de espirulina contienen 20 a 32 microgramos de vitamina B12 y continúa siendo la fuente no animal mejor conocida de vitamina B12. La espirulina es el alimento más rico en hierro. De hecho, la persona cuando es la primera vez que toma la espirulina, hay muchas personas que se asustan, sobre todo si tienen el hígado graso, son alcohólicos, porque cuando van al baño a defecar pueden haber heces fecales muy oscuras o verdosas y se asustan. No, es por la cantidad de hierro que tiene la espirulina y al momento de metabolizarse lo que nos sirve, pues el organismo lo desecha. Entonces esa está la razón. Y es 20 veces mayor que los alimentos ricos en hierro comunes esta cantidad que tiene en hierro la espirulina. Una provisión de 10 gramos provee 15 miligramos de hierro más que cualquier otro alimento. Por eso es indicado para mujeres embarazadas. Además del ácido gamalinoleico, tiene esta capacidad de hierro. Entonces ya no necesitaríamos con esta capacidad darle hierro a las mujeres embarazadas. Y algo bien importante que tiene el alga. Por eso yo lo utilizo mucho en leucemia, en SIDA, en lupus, en anemias. Ustedes saben que los nutrientes trabajan en sinergia, todos los nutrientes. Bueno, si hay buenas cantidades de hierro, el fósforo permanece estable, el fósforo del organismo o el poco o fósforo que se pueda absorber de los alimentos. Ustedes saben que el fósforo compite con el magnesio, con el zinc y con el potasio, pero también compite con el hierro. Si el fósforo es más fuerte, no se absorbe el hierro. Cuando entra la cantidad de hierro adecuada en el organismo es tan maravilloso que equilibra por default competencia, vamos a llamarle competencia fósforo-hierro. El fósforo compite con el hierro. ¿A qué me refiero? Si hay mucho fósforo, entonces así consuma yo hierro, si es poquito, si es menor la cantidad de hierro que de fósforo que yo consumo, hagan de cuenta que el fósforo se come a ese hierro y entonces ya no me sirve. Es por eso que las personas que tienen anemia hay que darles hierro. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy alga espirulina? Estoy dando 20 veces más que cualquier otro alimento que contenga hierro en una proteína como esta. Y entonces en pacientes con leucemia, con anemia, con SIDA, mujeres embarazadas van a tener las dosis de hierro que necesitan. Ya no hay que estarles dando el hierro, que aparte sabe muy feo, y muchos pacientes dejan de tomarlo porque les sabe la boca amarga, bueno, pues no les gusta.
En cambio, con el alga espirulina no va a pasar eso y ya no va a competir el fósforo con el hierro por esta capacidad. Y aparte, como tiene enzimas digestivas la espirulina, pasa directamente al intestino, se metaboliza y se absorbe. Entonces, esta es otra más de las cualidades que tiene. Y el hierro en la espirulina, como dice aquí, es 2 veces más absorbible que el hierro encontrado en los vegetales y en la mayoría de las carnes. ¿Por qué creen que sea esto? El hierro en la espirulina es 2 veces más absorbible que el hierro encontrado en los vegetales y la mayoría de las carnes, por la capacidad que tiene la espirulina de tener agentes enzimáticos. Como ya trae, hagan de cuenta que la espirulina ya trae el vehículo en donde se va a transportar el hierro, ya no se va a metabolizar en el intestino, ya trae estas enzimas, es el vehículo, llega al intestino, le dice al intestino, no te preocupes, yo ya traigo al transportador del hierro, se metaboliza con sus propias enzimas de la espirulina y entonces se absorbe de volada. Y en cambio en los vegetales pues pasa un proceso metabólico, los vegetales al contacto con los jugos gástricos se acidifican, pierden sus capacidades, el fósforo es el mineral más resistente y el poquito hierro que le queda al vegetal en ese proceso enzimático se lo come. Entonces hay que consumir muchos productos vegetales que contengan hierro, como por ejemplo las espinacas, la alfalfa, las acelgas. Por eso le dicen a los niños como Popeye. ¿Por qué hay que consumir muchas? Porque cuando entran al intestino, esos ácidos son muy alcalinas, entonces necesitan jugos gástricos ácidos, se contrarresta la alcalinidad, hay un proceso de acidez muy fuerte que hace que el mineral más fuerte sea el que se quede, en este caso es el fósforo, y entonces se pierde hierro. Por eso hay que consumir muchas cantidades de espinacas, de aspirinas, de acelgas, de espinacas y de alfalfa para obtener las capacidades de hierro que necesita el organismo. Y en la carne, ¿qué pasa? No es tanto que tenga mucho o poquito hierro los productos cárnicos, sino que tardan 6 horas en metabolizarse, en digerirse. Entonces ya el hierro llega, hagan de cuenta, muy cansado, el fósforo sigue compitiendo con él y entonces necesitaríamos consumir mucha más carne. Esto no es adecuado. Por eso la alga espirulina tiene esa bondad. Como tiene 20 veces más que cualquier producto alimenticio y se absorbe más rápido, pues es mejor que otro tipo de proteínas. ¿Por qué se absorbe rápido? Para que nos quede muy claro, por su capacidad de nutrientes que tiene, incluidas las enzimas. Ya tiene su propio transportador el hierro y por eso se absorbe más rápido. Les puedo garantizar que en 30 minutos esta proteína está metabolizada. La espirulina es una de las fuentes más concentradas de calcio y magnesio. Contiene cantidades menores de cromo, de zinc, de cobre, selenio y germanio. Y también es baja en yodo, en sodio, y no es un problema para las personas con dieta baja en sal. Por eso es apta para hipertensos. No hay riesgo que se la des a un hipertenso desde su primera fase ya como tratante de problema de hipertensión. Lo desintoxicas y después en la fase nutritiva le puedes dar esto sin ningún riesgo, sin ningún problema. La espirulina también es una de las fuentes más ricas de ácidos grasos esenciales en forma de ácido linoleico y gamma linoleico. Este es por su capacidad que tiene nutritiva, los famosos ácidos gamma linoleicos, esenciales para problemas en la menopausia, en el inicio de la menstruación, puede quitar cólicos premenstruales y también para el embarazo. Es muy apta a usarla. Extractos de sulfolípidos de espirulina son increíblemente activos contra el virus del SIDA, el VIH. Un sulfopolisacárido ha sido aislado de la espirulina como un componente antiviral. Por eso les he reiterado que en casos de pacientes con SIDA, aparte de que tiene la capacidad de bajar estas cargas virales,
nutre nutre el sistema inmunológico y apoya en el metabolismo todo lo que necesita un paciente con virus del SIDA. Su metabolismo es muy lento, por eso sus respuestas antivirales son todavía más lentas o nulas. Entonces aquí hay un componente que le llaman extracto sulfolipídico de la espirulina para apoyar como un componente antiviral. ¿Por qué? Porque la espirulina tiene cualidades de nutrir el sistema inmunológico. La espirulina seca contiene numerosas enzimas. Una es superperóxido dismutase, que se ha encontrado como un componente importante para disminuir los radicales libres y retrasar el envejecimiento. De hecho, hay cremas, hay lociones que tienen alga-espirulina. Yo aconsejo más tomarla. La puedes tomar y el proceso de adentro hacia afuera es más eficaz. La espirulina se conoce también que promueve la cicatrización de heridas y reduce las cicatrices. ¿Por qué? Por la clorofila que tiene y por la cantidad de enzimas que contiene. Los extractos de espirulina inhiben el crecimiento de bacterias, levaduras y hongos. Entonces es muy eficaz en el caso de gastritis, en el caso de cándida. Para muchos procesos de bacterias es sumamente útil el extracto de espirulina. También ayuda a bajar los niveles de glucosa de la sangre, triglicéridos y colesterol. ¿Por qué los ayuda a bajar? Porque participa en el metabolismo de las grasas. Metaboliza las grasas. No es que ayude a bajar de peso. Hay personas que dicen, ay, pues a mí démela porque aparte de mi tratamiento para bajar de peso me han dicho que es muy buena para bajar de peso. No necesariamente la espirulina baja de peso. Lo que ayuda es que metaboliza las grasas, la glucosa, y entonces eso hace, por supuesto, que la quema de grasas de manera interna sea más eficaz. Por eso es tan benévola con el hígado. Por favor, cuando haya problemas hepáticos por adicción, llámese alcoholismo, drogas, fármacos, dénsela a sus pacientes. Cuando hay colesterol, triglicéridos, gastritis, colitis, hernias, dénsela a sus pacientes. Incluso cuando hay problemas de hipotiroidismo, dénsela a los pacientes con hipotiroidismo. Vaya, es una herramienta muy útil y qué bueno que ya forma parte del catálogo, porque ahora ya la podemos recomendar. Yo antes tenía así como que muchas ganas de recomendarla, pero no estaba dentro del catálogo. Ahora que ya está, bueno, pues van a ver varias veces que la vamos a ir recomendando y les vamos a ir auxiliando en qué dosis. Aquí no hay tanto problema porque acuérdense, no manejamos dosis ortomoleculares en el alga-espirulina. Vaya, no hay como tal dosis o referéndums de dosis ortomoleculares de la espirulina. Vaya, no hay textos que digan, esta es dosis ortomolecular de la espirulina. No, simple y sencillamente es una proteína que se agrega por todas estas bondades que están debidamente comprobadas científicamente. Es preventiva de infartos por su capacidad oxigenante. Como les explicaba, el alga-espirulina tiene muy buenos contenidos de clorofila. ¿Y qué dijimos que es la clorofila? Un transportador de oxígeno. Entonces puede ayudar en este caso, y porque tiene ácidos nucleicos y gamma-linoleicos. Ácidos y gamma-linoleicos que son muy favorables para la nutrición y evitar la fragilidad capilar propia de un proceso de infarto. También es un alimento rico en ácidos grasos, omega 3 y omega 6, es un desinflamante y un antioxidante celular maravilloso. Incluso se puede utilizar para personas con artritis. Ayuda a prevenir los procesos degenerativos oculares. Esto no, por ejemplo, hoy hablamos del tema de retinopatía diabética. No nos va a ayudar en un proceso de retinopatía, porque el origen de la retinopatía no es degeneración ocular. La bronca de la retinopatía es que en los capilares que nutre la retina hay azúcar. Pero, por ejemplo, para un problema de mácula, deficiencia de mácula, para un problema, por ejemplo, de glaucoma, que es la presión ocular alta, nos va a ayudar a que se degenere la vista, a que no se inflame, a que no suba la presión ocular. En un problema de cataratas, de carnosidades, por supuesto que nos va a ayudar muchísimo, o envejecimiento de la vista por el paso del tiempo, por estar muchas horas frente al computador, por estar viendo la tele a oscuras. Entonces nos va a apoyar mucho en muchos procesos.
recordemos, no es el nutriente milagro, es que como alga, por las propiedades y la forma en la que se da en la naturaleza, tiene esas cualidades a favor de nuestro organismo. Es preventivo, es anticancerígeno, y previene alergias. Si conoces a una persona que tenga alergias, a lo que sea, alergia al trabajo, a la lluvia, al levantarse temprano, a lo que sea, le puede ayudar mucho. Acuérdate por qué. Los procesos alérgicos, independientemente a qué le tengas alérgica, aquí nos tardamos 2 jueves en hablar de procesos alérgicos, porque es un tema que vale la pena abordarlo y echarse un clavado al fondo de los procesos alérgicos. Y encontramos que un proceso alérgico, la clave, el origen de todo está en la cuestión emocional. Si la persona lo vimos ahí, por eso es tan bueno manejar este producto, la espirulina, en procesos alérgicos. Yo, como les digo a los pacientes, no te va a quitar la alergia el alga. Lo que va a hacer el alga espirulina es que va a subir tu energía emocional. Más allá de tu energía física, tu energía emocional, vas a tener vitalidad. Y está comprobado que cuando una persona cae en estrés o en depresión o se siente asfixiada por alguna circunstancia que hay alrededor en su entorno social, es muy probable que degenere un proceso alérgico o que degenere alergia a lo que nunca en su vida se hubiese imaginado degenerar. La alergia de origen es un proceso asfixiante, está detonada por estrés. Entonces, el alga espirulina a 2 hermanitos que según esto generaron alergia, aparte de los ácaros y el polen, a los perritos, cuando toda la vida habían vivido y crecido y antes de que nacieran vivieron con perritos. Bueno, pero curiosamente cuando estaban en casa conviviendo con los perritos no tenían alergia a nada, pero en cuanto volvían a la clase empezaban con la alergia y por arte de magia, sábado y domingo la alergia desaparecía. Entonces, juntos, los papás, los niños y su servidora, hicimos ese cuadro de sintomatología, evaluamos muy bien los cómo, los por qué, de dónde venía, y nos dimos cuenta que más bien era una cuestión sistémica emocional. ¿Por qué? Porque los habían cambiado a una escuela en la que ya no conocían amiguitos, maestros ni nada, y entonces ese entorno suprimió su sistema nervioso y a consecuencia de ello generaron una alergia. Era gripa toda la semana de lunes a viernes, pero el viernes como arte de magia empezaba a desaparecer, sábado y domingo no había problema. La bronca era el lunes en la mañana, ya amanecían con moquito, con catarrito, con tos. Entonces, la mamá de ellos tenía mucho miedo porque necesitamos darle plata coloidal, complejo B, pantoténico, vitamina C, ácidos grasos omega 3 y les dimos el alga. ¿Por qué? Porque no querían los minerales. No quisieron los minerales de plano porque sabían muy feos. Entonces manejamos el alga, espirulina, y curiosamente empezaron a espaciarse esos periodos de alergia. Ya no eran de lunes a viernes, ya eran como que menos días y están en el proceso de salir adelante. Entonces, eso es en lo que apoya en un proceso de alergia a la espirulina. En Europa, principalmente en Italia y Suiza, han llegado a comparar la espirulina con la leche materna por su contenido nutrimental, que ya revisamos de manera muy concienzuda su contenido nutrimental. Y el instituto, esto es lo que me encantó, estos datos, lo que les decía, por cierto, un saludo a la doctora Patti, que nos hizo favor de hacer estas láminas maravillosas. Le decía en un correo que me encantó esta parte en donde nos da textos de base para poderla manejar con toda libertad. El Instituto Salvador Subirán, para todas las personas que nos escuchan en otros continentes, aquí en México nuestra máxima casa del Instituto de Nutrición se llama el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, que tiene a nivel mundial reconocimientos importantísimos. Hay especialistas de primer nivel, ahí recurrimos cuando en cualquier instancia médica nos dicen no hay nada que hacer, todos corremos al Instituto de Nutrición Salvador Subirán aquí en México, Distrito Federal. Bueno, este instituto lo tiene en sus tablas oficiales de alimentos mexicanos. Como alimento mexicano el alga espirulina la tiene el Instituto Salvador Subirán dentro de sus tablas oficiales.
repito, para los que no viven aquí en México, es como nuestro órgano rector máximo de nutrición, es este instituto, tiene también asistencia hospitalaria. Y aquí hay otro documento que me pareció muy importante que ustedes lo valoraran, de Francia. Esta línea de investigación, él comprueba que hay efectos anti-Parkinson, ha encontrado que el alga espirulina tiene efectos anti-Parkinson por el alto contenido de antioxidantes. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson o mal del Parkinson es una enfermedad crónica degenerativa en donde se da el envejecimiento prematuro del día a la noche. Entonces, en este caso, el alga espirulina, sus contenidos antioxidantes, ya vimos lo potente que son, 15 veces más que el betacaroteno, los antioxidantes de la espirulina. Bueno, esto es lo que aporta a nivel de Parkinson. En resumen, las malformaciones congénitas son una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo. Con el fin de evitar que es necesario encontrar sustancias que actúan como agentes antiteratogénicos, en este estudio la hidroxiurea, sus siglas HU, un fármaco antineoplástico y teratogénico, se administró a ratones preñados, porque uno de sus principales mecanismos de teratogénesis es la producción de especies reactivas del oxígeno. El objetivo de este trabajo fue determinar si la espirulina máxima y su extracto de proteína acuosa podría proteger contra la hidroxiurea teratogénica en embriones de ratón. Entonces, la espirulina ha sido utilizada durante un largo tiempo en estudios de este tipo debido a sus propiedades nutricionales y farmacológicas. Los grupos tratados con alga espirulina o su extracto de espirulina, antes y después de la exposición a la hidroxiurea, que es el fármaco que estamos hablando, mostraron un efecto protector de una manera de dosis dependiente. La prueba confirmó que el efecto de protección se relaciona con la actividad antioxidante de ambos, la alga espirulina y de su extracto. Esta es una información del Departamento de Farmacia de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en conjunto con los doctores Vázquez Sánchez, Ramón Gallegos, Mójica Gallegos, las personas que están aquí. Este estudio se hizo en agosto del 2009 y el título del estudio, el anuncio es: espirulina es una máxima proteína y su extracto protege de hidroxiurea teratogénica en los estudios que hicieron ellos en el laboratorio. Las conclusiones: la espirulina máxima disminuyó significativamente los niveles altos de colesterol, triglicéridos, glucosa e insulina generados durante el síndrome metabólico. Aquí nos presenta un estudio, el mismo instituto, el efecto de la espirulina máxima sobre el síndrome metabólico inducido en ratas con una dieta hipercolesterolémica y 60% de fructosa. Se presenta una tesis en donde dice que para obtener el grado de maestro de ciencias bioquímicas, presentó la química bióloga Lida Patiño Jiménez, presentó este estudio con las demostraciones científicas que vimos aquí al reverso. Aquí hay una revisión de varios artículos donde presentan todos esos estudios, todo lo que arrojó en resultados este efecto inmunomodulador, efecto antinefrotóxico. Por ejemplo, incluida una dieta de espirulina administrada en ratas, protegió la nefrotoxicidad provocada por el mercurio, o sea, toxicidad en los riñones provocada por el mercurio. También protegió la toxicidad en los riñones inducida a la rata, manteniendo niveles de urea y creatinina en el plasma adecuados. Entonces, nos puede ayudar mucho en la cuestión de los riñones también, antiobesidad, anticoagulante, hipoglucemiante, hepatoprotectora. Vaya, tiene estos estudios avalados muchas capacidades que se encontraron en la espirulina, aparte de los ya conocidos. Ahora, ¿quién la puede tomar? Pues casi todo el mundo.
Todos los que quieren estar bien, todo el mundo puede consumirla, niños, adolescentes, adultos mayores, atletas, mujeres embarazadas, todos aquellos que quieran estar jóvenes de adentro hacia afuera, la pueden consumir sin ningún problema. Desintoxicar, también tiene funciones desintoxicantes a nivel hepático. La espirulina es una cianobacteria filamentosa. Aquí está la forma de la famosa espirulina, la formita esa espiral. Es un tono azul verdoso. Bajo el microscopio, la espirulina aparece con filamentos azules verdosos de células cilíndricas, como estos cilindritos que se ven aquí a su derecha, así muy bien formaditas, dispuestas en filas helicoidales, o sea, van haciendo unas vueltas como de hélice, sin ramificación. Los filamentos están moviéndose, deslizando sobre su axil. Y el diámetro de las filas de las células de estas cilindritos es de 1 a 3 unidades en las especies más pequeñas y de 3 a 12 en las especies más grandes. Las sustancias vitales más importantes que contienen son muchísimas, son muchas, o sea, no solamente es una proteína. Vamos a ver rápidamente las gráficas y nos vamos a regresar a cada una para que tengamos esa concepción tan maravillosa de todas las sustancias nutricionales que contiene una alga espirulina. Tiene proteínas, tiene clorofila, tiene enzimas. Un día vamos a hablar de las enzimas, es un tema apasionante. Minúscula, por eso se le da ese nombre, de color verde azul, de apenas medio milímetro de longitud. Más adelante vamos a ver la forma, es una forma muy bonita, son pequeñas. La palabra latina espirulina significa espiral, más o menos porque su estructura a nivel morfológico tiene una forma de espiral, entonces de ahí el nombre. La espirulina crece en la Tierra desde hace ya 3.000 millones de años. Fíjense qué maravilla, además desde dónde se está usando, desde qué época se está usando. De ahí el rendimiento muscular que tenían estas personas. Entonces está presente en el planeta hace 3 millones de años. Los aztecas y los mayas la conocían ya hace siglos, el efecto maravilloso y curativo de esta alga, la alga espirulina. Ya saben, el nombre se lo debe a una espiral. Más adelante está la forma, más o menos su morfología le da este nombre. Y la utilizaban diariamente como alimento adicional. Qué sabiduría y qué maravilla que a pesar de que ellos tenían el sustrato de la Tierra más rico en minerales y en nutrientes que pudo haber existido en este planeta, aparte de ello ellos ya tenían la conciencia. Yo en lo personal la utilizo para atender a los niños con déficit de atención e hiperactividad, porque es una proteína que dota al organismo de lo necesario para que el cerebro trabaje bien. Entonces es una maravilla. Utilícenla como parte de la alimentación, como bien usaban los mayas, alimentación adicional. Y la espirulina crece en granjas acuáticas especiales en zonas subtropicales, por lo que no es un alga 100% marina. La espirulina contiene más de 60 sustancias vitales distintas. Y por tratarse de sus propiedades de proteína, pues para el hígado es una maravilla, de verdad es una maravilla en casos de alcoholismo. Más adelante vamos a ver todos los beneficios, pero vayan ustedes también participando en este seminario. Les estamos dando a conocer, para nosotros es la primera vez que hablamos de esta proteína, que nos hacía falta integrar una proteína en nuestros tratamientos, o si tenemos duda, bueno, pues ¿qué proteína le puedo recomendar? Esta sería la proteína ideal. Y además vayan recordando, vayan nutriendo también ustedes para todas las cosas que se usa, para adicciones, para alcoholismo. Es muy importante para la ciencia de que tenían que tomar un complemento adicional, algo adicional a las bondades del maíz, a las bondades de las frutas, de las verduras, de toda esa bella naturaleza sin contaminación. Ya tenían esa conciencia porque conocían las cualidades maravillosas, nutritivas, regenerativas y sobre todo energéticas que tiene esta maravillosa proteína natural. Por supuesto, es una proteína, se considera vegetal, y la tomaban ellos como un alimento adicional, el complemento perfecto para la salud. Ya ellos tenían la cultura de los complementos nutricionales. En nuestra época, esta, llamémosle, insignificante plantita es conocida en todo el mundo como una de las fuentes de alimento más ricas
en toda la naturaleza. Fíjense qué importantes, las más ricas en toda la naturaleza. Millones y millones de personas toman diariamente espirulina para tener más energía, resistencia física y mayor capacidad de rendimiento. Yo me iría más allá. La he probado, la hemos sugerido a varios pacientes, por ejemplo, con problemas de impotencia, con problemas de falta de memoria, falta de concentración y curiosamente, sus preguntas ya tenemos todo el tiempo para atender precisamente todas sus preguntas. A ver, esta proteína alga espirulina no viene en un catálogo ortomolecular porque no es una vitamina, no es un aminoácido, pero sí es una proteína. ¿Y por qué es una proteína? La tenemos que considerar como las proteínas vegetales que hay, como la de soya, por ejemplo. Es una proteína que está muy relacionada con el alto rendimiento, pero hay personas que no aceptan, por ejemplo, las proteínas de origen de pescado, o no les gusta la soya, o tienen muchas cosas en contra de la soya, no la digieren bien. Esta sería la mejor opción. Y vamos a explicar qué es, de dónde viene, para qué sirve. Entonces, en el entendido que es una proteína, eso que nos quede muy, muy claro. Sí, es un alga, pero su capacidad nutricional le da el carácter de proteína. A ese nivel de nutrición tiene esta capacidad, este maravilloso producto. Bueno, el nombre de espirulina, para que ustedes conozcan bien al revés y al derecho sobre esta alga conocida mundialmente, nosotros tenemos que también conocer todos los principios a los que corresponde este producto. El nombre botánico de un alga